Bien, acá, a diferencia de la semana pasada, donde teníamos una historia que la hicimos íntegramente, digamos, vamos a llamarle animación, la hicimos íntegramente en After, con los elementos nativos de After, ya sean capas de forma, la pluma y la herramienta de texto. ¿Ya? Prácticamente todo está dibujado con capas de forma, como si fueran dibujados en Illustrator, pero la diferencia es que las capas de forma son tremendamente potentes por la versatilidad que tienen dentro de After. ¿Ya? Que tenemos esta pestaña de contenido, digamos este menú de contenido que podemos desplegarlo y animar un montón de cosas. Difícilmente voy a animar todo lo que tiene aquí, pero si ustedes se fijan, yo posiblemente necesite otro monitor en vertical para poder mostrar todo lo que tiene una sola capa de forma. ¿Ya? Todas las características de las capas de formas que son color, trazo, relleno, tipo de trazo, digamos con final recto, final redondo, el grosor eh, en el, digamos, en distintas partes de la línea que se puede estrechar o se puede engrosar la línea. Podemos agregar guiones, etcétera. Podemos, además de eso, agregar algunos efectos, por decirlo de alguna manera, que son el repetidor con lo que armamos este solcito. De hecho, si yo muevo esto, vamos a ver que está todo em, está todo agrupado ahí. Pero si muevo esto, vamos a ver que esto es solamente un elemento que está repetido o multiplicado de manera radial en torno a este Sol. Son propiedades de capa de formas que no tienen otros elementos dentro de o gráficos dentro de After o que yo importe en After. Eh, pero pese a que trabajamos con elementos súper básicos dentro de After, básicos entre comillas, porque son nativos, eh, vimos, quizás es un poco agobiador o agobiante, el hecho de que estas capas tengan tantas opciones. Entonces, ahora trabajando con Illustrator, vamos a ver que yo puedo hacer en términos de aspecto algo muy parecido. Aquí también estoy trabajando con el repetidor. Ya, si se fijan, este elemento que es el rayito, si yo lo desplazo, vamos a ver que se genera un cambio en todos los rayitos porque estoy trabajando con la herramienta de repetir. Si no se acuerdan de eso eh, o simplemente no lo conocen, si vamos a efecto, distorsionar y transformar, tenemos transformar. Ya aquí como yo ya lo tengo aplicado me va a decir, ¡epa! Esto se aplicará a otra instancia de este efecto. Quiere decir que este efecto ya está aplicado. Ya tenemos X cantidad de copias. Por lo tanto, si aplico uno nuevo, voy a estar aplicando sobre esta aplicación con X cantidad de copias otro transformador. ¿Ya? Entonces no quiero hacer eso. Lo que voy a hacer es entrar al panel de apariencia y vamos a ir aquí a transformar para poder editar esto. ¿Ya? Y aquí tengo 24 grados en términos de rotación para estas 15 copias. ¿Cómo sé que son 24 grados para estas 15 copias? Vamos a hacer una pequeña demostración aquí que depende de donde esté el punto ancla de donde se genera o el punto origen desde donde se genera la copia. Vamos a tener variaciones en el resultado. Aquí yo lo estoy haciendo sobre la base de este elemento. Tengo 15 copias porque decidí tener 15 copias nomás. Ahora si cambio esto a, qué sé yo, 23 copias. Aquí, como todos ya deberían saber, cada casillero en prácticamente todos los programas de Adobe es una calculadora en sí. Entonces, si yo tengo que quiero una rotación
de estas 23 copias de manera equidistante, o sea, a la misma distancia, alrededor de este centro, puedo poner aquí 360 dividido por la cantidad de copias, que son 23. ¿Ya? Y eso me va a dar 15,65 grados. ¿Ya? Eso lo puedo hacer con una calculadora también, pero esto es una calculadora. Cada uno de estos casilleros es una calculadora. Ya, entonces voy a bajarle un poquito porque me parece que son demasiadas. Le voy a poner 12. Y 360, eso es algo que ya, si uno se sabe las tablas, debería saber cuánto es, pero como yo no me las sé, em, sí, es bastante fácil. Ya ahí tenemos 30. ¿Ok? Entonces ponemos OK y ya está. Esto está hecho de la misma manera en como habíamos hecho las nubecitas con las capas de forma. ¿Ya? Estos son rectángulos redondeados. ¿Ya? Y la particularidad de estos elementos y lo importante es que si quiero que todos estos elementos tengan movimiento, necesito que cada uno de estos elementos esté en una capa distinta. ¿Ya? Aquí tengo 3 capas de agua, ¿ya? Para poder generar una pequeña animación, un poquito de movimiento, ya un paralaje, como habíamos visto en capítulos anteriores en Animate. Pero es súper importante que cada elemento, igual que cuando trabajamos en Animate, si es que quiero mover ese elemento, tiene que estar en una capa separada. ¿Ya? Una vez que esto es así, se guarda y luego se importa en After. Y hacemos After. Entonces, simplemente hago doble clic acá, control I o comando I si estoy en Mac. Vamos a archivo, importar también un archivo. Y vamos a... esta carpeta no. Proyectos digitales. After. Y aquí tenemos la historia IG. ¿Ya? Ahí están los elementos que voy a importar. Y tengo distintas maneras de importar el material. Y es súper importante saber cuáles son las diferencias. Cuando hago doble clic, ya me aparece esta opción. Y yo puedo importar como, por defecto aparece material de archivo, capas fusionadas. Si importo esto como capas fusionadas, obviamente pierde el sentido de que yo haya hecho todo en distintas capas, pero eventualmente me puede servir si es que simplemente lo que tengo como capas o con capas lo quiero usar de fondo, por ejemplo. Y en ese sentido eso ahorra de alguna manera, se ahorra todas las capas, por lo tanto es más fácil de usar de alguna manera, más livianito de usar. Pero el contra es que no puedo animar los elementos por separado. ¿Ya? Además, cuando importo como material de archivo puedo elegir alguna capa. En el caso, por ejemplo, de que yo tenga un flyer con el logo y no tengo el logo en mis elementos para donde voy a animar, ya me puedo meter al flyer si está en una capa específica, buscar el logo, importar solamente el logo de ese documento. Ya no es necesario importar todos los elementos para poder encontrar ese logo. O eventualmente, si es que, qué sé yo, yo agrego en el Illustrator una capa de agua 4 o un pececito, por ejemplo, genero una capa en Illustrator y ya agrego una capa y yo ya había importado este material. Esta nueva capa, digamos, ese pececito no va a aparecer por arte de magia en After Effects, sino que yo tengo que importarlo luego de esta manera, importando como material de archivo, eligiendo la capa, y aquí idealmente siempre trabajar con tamaños de capa. El tamaño del documento vendría siendo el tamaño de la mesa de trabajo, ¿ya? O sea, si yo hago clic acá en el agua, o sea, y la capa de agua es la que está más arriba, se va a seleccionar la capa de agua. Aquí también, ¿ya? Aquí también, ¿ya? Porque está como tamaño de documento. Si yo quiero tamaño de capa,
vamos a tener el rango de selección que me da solamente la capa específica. ¿Ya? Y vamos a ver la composición. Y la composición, ¿qué es una composición? Una composición es un escenario o una escena, como digamos, pensando en lo que hemos visto en Animate. La composición también es lo mismo que una secuencia, por ejemplo, en Premiere, en donde yo tengo una línea de tiempo y tengo X cantidad de capas, chorrocientas capas, si es que sigo importando, sigo creando, aparte de las que estoy importando ahora desde el archivo de Illustrator. ¿Ya? Aquí también quiero tamaños de capa, entonces vamos a poner aceptar y vamos a tener una composición. Ese iconito corresponde siempre a el icono de una composición y hay una carpeta con todos los elementos de esta composición. Si yo hago doble clic en esa carpeta, perdón, no en la carpeta, sino que en el icono de la composición, se va a abrir esa composición. ¿Ya? Y ahí están todas las capas. Ahí tenemos una línea de tiempo que en este momento está hecha de 12 segundos. Eso no es por arte de magia, o por coincidencia, sino que porque yo, como ya había hecho este ejercicio anteriormente, como para que fuera una historia de Instagram, había configurado básicamente la última composición que yo hice duraba 12 segundos. ¿Ya? Pero yo puedo modificar eso en el momento que quiera. Puedo modificar las dimensiones de la composición en el momento que quiera, la velocidad de los fotogramas claves, etcétera. ¿Cómo hago esto? Aquí arriba en composición, por eso es importante saber cómo se llama esto, no es una escena, sino que es una composición. Vamos a los ajustes de la composición y aquí está en 1080 por 1920, 23.976 cuadros por segundo, podemos ponerlo a 24, a 30, y esto está durando 12, vamos a ponerlo en 12 segundos. ¿Ok? El fondo de color, el color da un poco lo mismo, siempre como consejo, que es algo que les dije la semana pasada también, deberían poner una imagen de fondo, no digo que tenga una textura, puede ser un color plano, pero que haya un fondo, digamos, como capa, ¿ya? Porque si no tienen un fondo, si yo cambio esto a que sea un fondo rojo, después cuando exporte esto, posiblemente el fondo se va a ver negro. Igual. Ya no se va a exportar rojo, se va a ver negro. Y eso es porque el fondo básicamente no se procesa. ¿Y qué es lo que sale por defecto? Es negro. Entonces, da lo mismo el color acá. Si ustedes se fijan, no se ve el fondo rojo y es porque tenemos una capa de fondo. ¿Ya? Eventualmente yo puedo hacer clic acá para que tengamos la cuadrícula transparencia y no me confunda. ¿Ok? Ahí vemos la cuadrícula transparencia. ¿Ya? Ahora no pasa nada, básicamente porque ahí tengo la capa de fondo. ¿Ya? Las capas obviamente van a seguir el mismo orden como si yo estuviera trabajando en Illustrator o en Photoshop o en Animate también. Lo que está arriba obviamente va a tapar a lo que está abajo. ¿Ok? Yo puedo desplazar las capas ya para que vayan entrando de a una o que empiecen a aparecer en secuencia. Puedo acortarlas también. Hay comandos para eso, en donde se puede hacer algo más fácil. O sea, yo decido cuándo quiero que una capa empiece y decido cuándo quiero que una capa termine. Eso sí, que eso hablando de una capa de gráfica, digamos, ya sea texto, forma o lo que sea, yo puedo estirarla. Obviamente, si es una capa de video, el video tiene una duración específica. Si es una capa de audio, tiene una duración específica. Lo puedo cortar sin problema, no lo puedo estirar porque tiene una duración específica. Hay una manera de estirarlo,
digamos, pero haciendo que el video obviamente su tiempo se dilate, por lo tanto se vea en cámara lenta. ¿Ya? O en cámara rápida, también puedo hacerlo para que se vea en cámara rápida. Ahora, cada una de estas capas, a diferencia de las capas de forma, si nosotros nos metemos acá, tiene solamente una opción, que es transformar. Y transformar, esto es para las capas de texto, para las capas de video, para las capas gráficas en general. Esto siempre va a estar. Transformar. Las capas de audio, obviamente, no van a tener opción de transformación visual. Entonces, tenemos punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. ¿Sí? Y habíamos visto que nosotros tenemos que activar alguna propiedad que queramos animar. En ese sentido, si quiero animar solamente la escala, ¿ya? Porque tengo que agrandar o achicar algo, lo activo. ¿Cómo lo activo? Aquí con el relojito. Cuando hago clic en ese relojito, en ese timer, aparece donde yo tenga el indicador de la hora actual o el marcador del tiempo, de la línea de tiempo, va a generar ahí un fotograma clave que indica que en ese punto del tiempo, en el cuadro, en el segundo 11 con 18 cuadros, vamos a tener esa escala, ese tamaño de esa capa. ¿Ya? Ahora yo puedo desplazar esto cuando quiera, simplemente haciendo clic y arrastrando. Y bueno, en este caso también lo puedo seleccionar así, con una selección rectangular, o le puedo hacer clic y borrarlo. ¿Ok? Eso es bastante sencillo. Simplemente, si quiero que esa capa se anime, necesito por lo menos 2 fotogramas claves en esa capa. En este caso voy a hacer una pequeña... Voy a agrandar esto. ¿Ya? Y eso que estoy haciendo, que es agrandándolo de manera visual, por decirlo de alguna manera, desde la composición, en la parte visual, porque esta también es una composición. Si ustedes se fijan, cuando desplazo esto, se mueven los numeritos acá, porque estoy cambiando las coordenadas. Si es que cambio el tamaño, se va a cambiar la escala. ¿Ya? Pero como no tengo ninguna activada, este cambio es permanente y no está animado. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo hacer un cambio acá de escala o de posición, ¿ya? Y eso va a ser permanente, ¿ya? Porque no hay ninguna capa que tenga, o sea, no hay ninguna propiedad que esté activada, ¿ya? Y eso significa hacer clic en el relojito. Digamos que quiero cambiar la posición de esta capa de mar, de agüita, activo, ya en este segundo 0, cuadro 0, esa es la posición de esa capa. Y si yo quiero que hacia el cuadro 12 esto cambie en posición, porque si animo la escala, si cambio la escala, no vamos a tener un fotograma clave nuevo, ¿ya? Si hago algún cambio en la posición, que es la propiedad activa, no hice clic ahí, solamente mostré, se hizo de manera automática un fotograma clave, ¿ya? Porque ya estaba activada esa propiedad. Y eso me da entre el segundo 0 y el segundo 12 una animación de posición. Ya, entonces voy a hacer lo mismo con la capa 2. Voy a agrandar un poquito. Y para que haya un efecto paralaje, el movimiento de la segunda capa va a ser menor. Si aprieto la tecla P, que es un atajo para ir a posición directamente y no ver todos esos menús, así no me confundo, aprieto aquí, activo, voy hacia donde al tiempo que quiero y muevo un poquito. Y entonces
si reproducimos acá, vamos a ver que la capa que está más cerca o que está más arriba aquí en la línea de tiempo es la que se está moviendo más rápido, por lo tanto esto va a ir generando una sensación de profundidad, ¿ya? O paralaje. Voy a hacer lo mismo entonces en la última capita y voy a agrandar solo un poco porque necesito menos movimiento, ya que la capa que está más al fondo en, en la realidad se vería avanzando más lento. Entonces vamos a poner play. Y así se fijan, eso parece un, digamos, un movimiento de olas con cierta profundidad. Vimos también la semana pasada que si yo quiero ver solamente una propiedad que está, solamente la propiedad que está animada, y aprieto la tecla U, eso me va a mostrar solamente las propiedades que están animadas y así mi línea de tiempo de alguna manera va a estar un poco más ordenada, un poco más limpia. ¿Ya? Bueno, aquí, ¿qué podría hacer? Podríamos cambiar la rotación del Sol. Ya voy a hacer que vaya rotando. Entonces, digamos, esta va a ser su posición final. Vamos a entonces apretar la P. Y si yo aprieto la R, vamos a ir a rotación. ¿Ya? Pero va a desaparecer la P. ¿Qué puedo hacer? Apretar la P, luego con Shift presionado, aprieto la R y ahí tengo posición y rotación. Los atajos para esto es anclaje, es la A, punto anclaje es la A, punto anclaje es ese punto, ¿ya? Desde donde se desplaza el objeto, que yo puedo desplazarlo del punto donde está ahora. La posición, que ya vimos recién, es la P, la escala es la S, rotación es la R y opacidad no es la O, sino que es la T de transparencia, vamos a llamarla. Entonces, en rotación, yo puedo, voy a mover este fotograma clave hacia el inicio. Y aquí en rotación tengo dos valores. El primero son las vueltas, las revoluciones, una vuelta completa, o sea, 360 grados. El segundo son la cantidad de grados de 0 a 360. Si me paso de 360, hago clic y arrastro aquí hacia la derecha. Vamos a ver que si me paso de 360, doy la vuelta al tablero, digamos, y empiezo de nuevo, desde 0 a 360. Pero aquí adquiero un 1. Y eso quiere decir que tengo una vuelta completa más 300, o sea, más 31 grados. ¿Ya? Para dar una vuelta completa, entonces yo puedo hacer clic acá, aprieto 1, ¿ya? Le pongo una vuelta y aquí tengo una vuelta completa, los 360 grados de una. ¿Ya? Entonces pongo play y vamos a ver que eso da una vuelta completa. Cualquier cambio, esto para complementar lo que había dicho antes, con respecto a la importación de elementos de Illustrator, si es que yo hago cualquier cambio aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño cambio de color acá, a este elemento, y lo vamos a traer hacia el frente. Voy a guardar, control S, ¿ya? Y esos cambios se van a ver de manera automática acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren corregir algo en una capa, o cualquier cosa que agreguen en una capa, o sea, si yo me equivoco y empiezo a hacer otro elemento que voy a hacer, qué sé yo, aquí en el mar, y le pongo un pescadito,
pescadito ahí. Bien tuja. Pero lo vamos a poner. Vamos a poner ahí. Control S. Y aquí, ahí está. Ahí apareció el pescadito. Y la capa de la parte del agua se fue a la B porque cambió el área de la... O sea, bajó básicamente porque cambió el área de lo que abarca la capa misma. Ya vamos a llevar esto a una capa nueva. Control X, Control L para hacer una capa nueva y pego. Ya, ahí le vamos a poner pez. Y vamos a grabar. Y aquí, en breve instantes, esto se debería refrescar. Santo Dios. Ya, y ahí desapareció el pescadito. ¿Y dónde quedó? Como dije anteriormente, el pececito o cualquier capa que yo agregue en Illustrator no va a aparecer por arte de magia aquí. Entonces, lo que voy a hacer, voy a seleccionar esta simplemente para que quede adentro de esa carpeta y voy a importar control I o archivo, importar archivo. Ya, entonces aquí vamos a ir a buscar ese archivo, que es la historia, y no lo vamos a importar como composición, sino que voy a importarlo como un material de archivo eligiendo la capa, y aquí, como es la última capa que quedó eh, arriba, digamos, la de más arriba quedó como pez. Y ahí lo voy a importar como tamaño de capa, aceptar. No va a aparecer aquí hasta que lo traiga. ¿Ya? Lo puedo arrastrar hacia esta parte o lo puedo arrastrar hacia la línea de tiempo. La diferencia es que si arrastro a la línea de tiempo va a quedar centrado justo en el centro de la composición y desde el principio. ¿Ya? Si lo arrastro, pero también digamos puedo arrastrarlo, qué sé yo, para que parta en el segundo 4 y de igual manera va a partir desde el segundo 4 y va a aparecer en el centro de la composición. Si lo arrastro desde acá, desde el panel de proyecto, aquí siempre va a empezar desde el principio, ¿sí? ¿Ya? Pero va a aparecer donde yo quiera. Yo puedo borrar una capa desde mi composición. Voy a poner suprimir. Y esta capa la puedo traer cuantas veces quiera. ¿Ya? Va a estar siempre ahí. Si borro una capa de acá, de mi panel de proyecto, advertencia antes que todo, me dice se va a quitar esto de donde esté aplicado. Ya, entonces desaparece de mi composición porque desaparece mi proyecto. Así que hay que tener ojo con eso. Vamos a cambiar aquí la... Podemos hacer que salte. Ya podemos... Y aquí les voy a mostrar el tema de la trayectoria de la que habíamos hablado. Voy a ponerlo aquí, esto encima, ya para que esté siempre visible. Y vamos a hacer un fotograma clave. Vamos a hacer que esto parte en el segundo 3 más o menos. Voy a activar la posición. Y quiero que esto en 6 segundos, no, en 2 segundos, esté
al otro lado, pero quiero que se genere un salto ahí. Como la trayectoria es básicamente lo mismo que un trazado de Illustrator, nosotros podemos hacer esto, solamente con dos puntos, ya con dos fotogramas clave. Y vamos a generar una trayectoria con forma curva. ¿Ok? Ahora, si quiero sumar a esto rotación, voy a apretar R. Voy a apretar primero U para que me muestre la posición, o la P, y luego Shift R, ambos apretados al mismo tiempo, o mantengo Shift apretado y aprieto R. Voy a cambiar la rotación acá para que siga un poco la curva. Activo. Y luego aquí hacia el final, lo lógico sería que pase eso, ¿no? Entonces tenemos... ¿Ok? Hay una manera de hacer de que yo no tenga que animar la posición. Ojo, fíjense aquí. Si activo la rotación o la desactivo, desaparecen todos los fotogramas clave. ¿Ya? Así que si ustedes ya tienen, no sé, 30 fotogramas claves hechos para hacer una animación y por equivocación quieren agregar un fotograma clave y apretan ahí, va a desaparecer toda esa animación. Aquí podemos ir a transformar, orientación automática, botón derecho encima de la capa, transformar, orientación automática y orientar en el trazado. Y esto va a hacer que tenemos un almacenamiento automático ahí, que esto vaya rotando. Obviamente aparece un poco curioso ahí, pero es porque tenemos que configurar o darle la rotación ya, y eso va a seguir de manera automática el trazado. Se hace un poquito mejor que la rotación. Si no quiero que se vea la colita ahí, y por ejemplo quiero que estos puntos estén más abajo, voy a hacer clic, puedo arrastrar desde acá esos puntos como si fueran los puntos de Illustrator de un trazado, que al final es básicamente lo mismo, y va a llegar más abajo. Tengo la opción de hacer eso. Voy a apretar Control Z. Y lo que voy a hacer es, voy a modificar el punto anclaje. Y lo que va a hacer eso, esto es X, horizontal, y esto es vertical. Voy a mover el X, o sea el Y, va, vertical, horizontal. Vamos a moverlo para que todo se realice desde más abajo. Entonces empieza más abajo. Ah, no, ahí empieza más arriba porque ya, está mal. No debería haber hecho eso. Claro, porque en principio, si es que lo dejo más abajo, eso va a empujar básicamente la figura hacia arriba. ¿Ya? Y como aquí es inverso, va a quedar más abajo. Entonces vamos a hacer control Z y claro, podemos trabajar solamente con desplazar estos puntos. Hay que tener ojo porque cualquier transformación que yo haga, cualquier alteración que haga de la posición de este objeto mientras está en el aire, por decirlo así, o que no sea encima de ninguno de estos fotogramas claves, digamos, haciendo Shift y poniéndome y pasando el marcador, esto se va a bloquear justo donde hay un fotograma clave. Ya, si es que quiero hacer una modificación ahí, no es problema. Pero por ejemplo, si estoy aquí, no sé, y hago algún cambio en esta posición, se genera otro fotograma clave. ¿Ok? Cosa que puede estar bien porque quizás aquí quiero generar una desaceleración para que no sea un movimiento tan mecánico, sea un poco más realista. Vamos a aplicar una desaceleración. Botón derecho,
asistente, desaceleración y aceleración o apretar F9. Qué maravilla de animación, por Dios. Ya se fijan que arriba desacelera un poquito. Podemos, si alejamos los fotogramas claves uno de otro, esa animación va a ser más lenta. Hay más espacio, más tiempo para el movimiento. Podemos aumentar la aceleración y desaceleración en base a el editor gráfico, ya que esto quizás para muchos puede ser un poco medio chino. Así, bueno, y la otra forma también, que es velocidad de fotogramas clave. Y aquí la influencia, que es la cantidad de desaceleración que queremos, yo lo voy a llevar al 100%. Y fíjense que la curva va a verse modificada. Vamos a poner a aceptar. Entonces, el que una curva esté, digamos, horizontal, quiere decir que hay ahí poca velocidad. Mientras más vertical está, hay más velocidad. ¿Por qué tenemos dos líneas? Porque yo estoy trabajando aquí en X y en Y. ¿Ya? X es rojo, Y, que es lo vertical, es verde. Es un poco exagerado. Así que vamos a ponerle un poquito menos velocidad. Le vamos a poner 70. Entrada y salida. Aquí dice velocidad de entrada. Es básicamente están invertidos. La velocidad de salida vendría siendo cuando, como el marcador de tiempo siempre va de izquierda a derecha, sale, por ejemplo, desde este fotograma sale, y a este fotograma clave llega. También a este fotograma clave llegaría, ya esta es de llegada o de entrada, pero desde este fotograma hacia la derecha es salida, y desde este fotograma desde la izquierda es entrada, hacia la derecha es salida. ¿Ya? ¿Qué? Y luego, fíjense que ahí yo moví los fotogramas claves y aparece primero el elemento sin animarse, porque está durante... Hasta aquí recién empieza el movimiento. ¿Ya? Yo puedo acortar esto. ¿Ya? Y ahora vamos a mover esta capa para que se vea. ¡Qué lindo! ¿Ok? Bien. Punto anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Esas son las transformaciones básicas de cualquier capa gráfica, sea vectorial, pixel, o sea, raster desde Photoshop. La importación es exactamente igual, ya por capa, por composición, como material de archivo, o un video también va a tener estas mismas propiedades, ¿ya? Una capa de forma también va a tener esas propiedades, pero vamos a agregar propiedades extra como el contenido de esa capa de forma y las cosas que se le pueden hacer, ¿ya? Pero esto es lo básico de lo básico. Les voy a compartir este mismo archivo para que ustedes puedan jugar con él en sus computadores. Se los voy a mandar vía Teams.